Hola, ¿qué tal chicos? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad, chicos, quiero mostrarles acerca de los transistores y de unos detalles técnicos en cuanto a las placas lógicas Exxon. Estos transistores que ustedes ven en la pantalla, chicos, son los que popularmente se queman cuando se quema el cabezal. Pero generalmente me están preguntando que por qué si cambian ponen el cabezal nuevo, transistor nuevo, se vuelve a quemar. Y fijémonos, chicos, más de cerca en cuanto a los transistores que son los que usan las placas lógicas Exxon. Fíjense. Aquí los vemos ya de soldado. Por favor, tengan cuidado al momento de soldar y de quitar esos componentes, porque fíjense que esa resistencia del medio se avería. Entonces, chicos, lo que quiero decir con estos es que a pesar de que nosotros estemos cambiando estos transistores que ustedes ven en pantalla, que son los que se queman cuando se quema el cabezal, y que muchos de ustedes me están diciendo que bueno, mira, los estamos cambiando, pero de vuelta se vuelven a quemar. ¿Qué es lo que pasa? Chicos, lo que está pasando con estas placas lógicas Exxon es que este cabezal que ustedes están viendo en pantalla, es sumamente delicado. Si ustedes, chicos, no saben manipular este cabezal, no lo hagan. Entonces, si ustedes cambian este cabezal, véanlo bien, por favor. Les voy a poner otra toma aquí. Véanlo bien. A pesar de que nosotros estemos usando un cabezal nuevo de paquete, se nos va a volver a quemar la placa lógica Exxon. Pero ¿por qué se va a quemar? Chicos, aquí les voy a mostrar en pantalla entonces varias placas lógicas Exxon de la serie L. Recuerden bien, L. Esta placa lógica Exxon que ustedes están viendo en pantalla es de la L110. También lo usa la L120, la L355, la L365, la L220. Esta es una L220. Entonces, chicos, el chip que se quema cuando estas máquinas están en corto es este siguiente chip. Fíjense aquí, ¿ves? Y no nada más esta, la serie L lo usa. Fíjense que este otro modelo de máquina, que creo que es la L210, también lo está usando. Fíjense, ahí está en pantalla, chicos, marcado. Entonces, no hagan nada, chicos, con cambiar solamente los transistores y el cabezal cuando entran en corto, porque este chip que ustedes están viendo en pantalla es también el que se quema. Ahora, ¿cuál es este chip para que ustedes lo compren? Aquí están, 1, 2, 3. Este es el responsable de que nuestros transistores se vuelvan a quemar. Entonces, chicos, se lo estoy mostrando en pantalla para que ustedes vean el número de código para que puedan adquirirlo. Y si quieren reparar su placa lógica Exxon, entonces tienen que cambiar también este chip. Fíjense, les voy a mostrar otra vez la placa lógica. Aquí está ubicado. Entonces, si no quieren que se les vuelva a quemar el transistor, aún cuando tienen el cabezal nuevo, tienen que cambiar también este chip. ¿Cómo lo usan? ¿Cómo lo cambian? Con una pistola de calor, chicos. Se lo recomiendo, pero inmediatamente, que es muy rápido y fácil de cambiar. De todas maneras, si quieren un video posterior de cómo se les enseñó a cambiar ese chip, por favor deja tu enorme like aquí abajo y suscríbete y deja tu comentario. Entonces, chicos, lo que tienen que hacer es cambiar transistor y cambiar, obviamente también cambiar cabezal, pero también tienen que cambiar este chip. En pocas palabras, sale mejor cambiar toda la placa lógica. Entonces, chicos, ¿por qué? Porque si lo hacen así, chicos, aun cuando estén cambiando ustedes su cabezal, si se quema solamente el transistor, igual manera se quema también el cabezal. Si no hacen el cambio de ese chip, no va a servir la impresora, chicos, no va a servir en absoluto. Así que entonces solamente deberían cambiar solamente estas tres cosas. Repito, recapitulo. Si en caso tal que ustedes, manipulando el cabezal, queman el cabezal y los transistores se van a corto, entonces no hagan nada con cambiar solamente los transistores y cabezal. Tienen que cambiar también el chip que se ha quemado, que es ese integrado que estoy mostrando en pantalla, chicos. ¿Ves? No hagan nada sin que no hayan cambiado ese chip. Entonces, ¿por qué? Porque se les va a volver a quemar los transistores. Y digo algo, si se les vuelve a quemar los transistores con el cabezal nuevo y bueno instalado, no se les va a dañar entonces el cabezal. Repito esto último, si ustedes montan el cabezal nuevo, montan transistor nuevo, pero no cambian ese chip
y cuando prenden la impresora se va a volver a quemar, solamente se les va a quemar, solamente son los 2 transistores, no se les va a quemar el cabezal. Así que noten por favor estos detalles, chicos, porque muchos de ustedes me están escribiendo que se les está quemando los transistores, se les queman los transistores, que por qué pasa. Ahorita viene una serie de cursos de electrónica, chicos, entonces si ustedes quieren apoyarme, apóyenme con un buen like ahí abajo, revienten ese botón de like y compartan este contenido en todas sus redes sociales para que lleguemos a muchas más personas. También viene un videito por allí de un curso o de una serie de videos de diccionario técnico donde todos ustedes van a aprender los términos que yo uso aquí. Entonces, aunque muchos términos difieren de país a país, pero vamos aquí a hablar de un lenguaje general. Así que eso es todo por este video, chicos. Unos tips técnicos para todos ustedes. Así que un placer y chao, chao. Hasta una nueva oportunidad.